Refuerzos de baja calidad, incorporaciones a media temporada, esto se vivió durante años en Cruz Azul hasta que llegó Ricardo Peláez a cambiar la fórmula de trabajo al fichar futbolistas de calidad y a tiempo. Acompáñame a descubrir todas las contrataciones que realizó Ricardo Peláez en la máquina. La llegada de Ricardo Peláez se daría después de la salida del Yayo de la Torre, quien fracasaba en el cargo de director deportivo. Peláez venía después de hacer un gran trabajo con las Águilas del América, donde contrataba primordialmente futbolistas probados en la Liga MX, algo que en Cruz Azul raramente se hacía. Ricardo tendría la oportunidad de armar al equipo de cara a la Apertura 2018, que tenía como estratega al portugués Pedro Caixinha, que no era de la de Peláez debido a que el portugués tenía una ideología de ritmo de juego defensivo y no ofensivo como le gustaba a Ricardo Peláez. Es así que el primer fichaje de la era de Peláez no sería de la Liga MX, al ser uno de la Liga Argentina, en Iván Marcone, que venía procedente de Lanús por casi $6 millones que rápidamente se notaron en el rendimiento del futbolista, que sería pieza fundamental en el medio campo celeste, que gracias a su gran desempeño Cruz Azul sería la mejor defensiva de la Apertura 2018, donde la máquina sería el superlíder y llegaría hasta la gran final ante las Águilas del América. Después de esa final, Iván Marcone se regresaría a su país con Boca Juniors tras 6 meses en el conjunto celeste, donde dejaría un buen sabor de boca, a ser un gran futbolista, un gran elemento, una gran elección de Ricardo Peláez para empezar su época como director deportivo. En la actualidad está de nueva cuenta en su país tras un breve paso en el fútbol español. Ahora de nueva cuenta está en el fútbol argentino con el Independiente, que está teniendo una gran solidez en su defensa gracias a Marcone. El siguiente refuerzo sería Elías Hernández, procedente de León, donde había tenido un gran momento, pero en la máquina despuntaría como el goleador y asistidor, ayudando tremendamente en el ataque celeste. Elías ganaría casi todo con la máquina y en la actualidad está de regreso en León, donde ya es un revulsivo, tal como lo fue Andrés Rentería, que carecía de mentalidad, actitud y disciplina para rendir en Cruz Azul, donde es más recordado por su pésima actitud que lo ha llevado por toda Sudamérica debido a no contar con regularidad pese a tener el talento y las capacidades. Esto demuestra que la mente es una de las piezas más fundamentales en un futbolista. El cuarto y el quinto refuerzo de la máquina serían del Necaxa, el chileno Igor Lichnowsky, quien costó $2 millones, mientras que Roberto Piojo Alvarado llegaría a cambio de $1 millón. Igor tendría un nivel decente, mientras que el Piojo mostraría grandes cualidades, pero su falta de regularidad era difícil de ignorar. En la actualidad Igor está en el América, mientras que Roberto Piojo Alvarado está en el Guadalajara. Ricardo ficharía a un viejo conocido en Pablo Aguilar, que fue el líder en defensa de las Águilas, que lo votaron por su edad, pero en Cruz Azul sería el líder que tanto se necesitaba en la zona defensiva de la máquina, que de tan gran nivel que mostró el paraguayo, ya pese a su edad, la afición al día de hoy pide su regreso. En la actualidad Aguilar está en la primera división de Paraguay con el Sportivo Luqueño, donde vivirá sus últimos años como futbolista profesional. El último fichaje sería Milton Caraglio, delantero centro que costó alrededor de $3 millones, procedente de los rojinegros del Atlas, un precio elevado por el argentino, pero se acoplaría tremendamente muy bien en la delantera, reteniendo el balón para la incorporación de sus compañeros en el ataque. Milton terminaría dejando 25 goles en su estadía con la máquina. En la actualidad está jugando en Central Córdoba a sus 35 años de edad. Estos fichajes fueron 7 que transformaron a la máquina, que tuvo la posibilidad de lograr un doblete al ganar la Copa MX y tener la oportunidad de campeonar ante la América, cosa que no se daría, pero la base estaba lista para ir por más en el Clausura 2019, donde Peláez fichaba el mejor futbolista del rebaño, Orbelín Pineda,
por $14 millones, una cantidad difícil de justificar a base de los números de Orbelín en la máquina, que fueron 13 goles y 16 asistencias en 112 partidos. Pese al costo, el nivel de Orbelín era constante y gracias a su versatilidad siempre ayudaba al club en cualquier manera posible, tal como lo hizo el peruano Yoshimar Yotun, que llegaba procedente del Orlando City de Estados Unidos, costando alrededor de $4 millones, que pasan a segundo plano gracias a que su asistencia le daría la novena a la máquina. En la actualidad está en el fútbol peruano con el Sporting Cristal, donde seguramente va a terminar colgando sus botines. Pero qué decir del siguiente refuerzo, el anotador del gol de la novena, Jonathan Rodríguez, que llegaba del Santos Laguna por $4 millones. Una inversión tremenda de Ricardo Peláez en este futbolista uruguayo que sería pieza fundamental en el ataque. Sin lugar a dudas, Jonathan vivió sus mejores momentos como futbolista profesional en la máquina. Anotaría 50 goles, pero el más importante fue ese que le metió a su ex equipo para darle la gloria eterna a la máquina y conseguir la novena. En la actualidad está a punto de salir del conjunto de Cuapa para marcharse posiblemente a la MLS. El último fichaje del clausura sería el joven Misael Domínguez, que pese a ser un gran prospecto jamás explotaría y en la actualidad está con el Querétaro. Con estos fichajes y los que había previamente traído Ricardo Peláez a la máquina, donde lograron llegar a 2 finales de Copa y de Liga, se tenían grandes anticipaciones para este torneo, que desgraciadamente la máquina se quedaría en cuartos de final al caer ante las Águilas del América, una dolorosa eliminación, pero todavía había mucho que mejorar en este plantel de Cruz Azul. Así que vayamos para el siguiente torneo, el Apertura 2019, que tendría como primer fichaje a Juan Escobar, el paraguayo que llegaba a cambio de $7 millones. Vaya que terminaría por rendir en Cruz Azul, llegando a ser apodado el patrón gracias a su gran desempeño que demostró como lateral derecho, que lo tenían como el mejor de la liga en los torneos que estuvo en la máquina. En la actualidad está en el mejor equipo que tiene la mejor afición de México, los Diablos Rojos del Toluca, según las palabras del paraguayo. El siguiente elemento que ficharía Cruz Azul sería uno que anotaría un gol ante el Toluca en liguilla para darle el pase a la siguiente ronda a Cruz Azul en ese campeonato de la novena. Estamos hablando de Paul Fernández, que llegaba por $5 millones, pero en su primera etapa como cementero no terminaría por encajar en el esquema de Pedro Caixinha, así que se terminaría yendo a préstamo a Boca Juniors para luego regresar y formar parte del equipo campeón y terminar demostrando un poco de esa calidad que sabíamos que tenía Paul Fernández. El último refuerzo de Ricardo Peláez como director deportivo sería el delantero centro ecuatoriano Brian Angulo, que costaría casi $8 millones en su primer torneo como cementero. No terminaría por rendir, motivo por el cual la máquina lo cedería al Tijuana para luego regresarlo y formaba parte del plantel campeón. Pero ¿qué pasó en este último torneo? Nada salía bien para Cruz Azul, así que en este torneo Apertura 2019, Cruz Azul se quedaba sin liguilla, se quedaba sin técnico y se quedaba sin director deportivo. Y es que Víctor Garcés reaparecería en Cruz Azul, imponiendo a Robert Dante Siboldi, lo que ocasionó que Ricardo Peláez renunciara al cargo, dejando en sí estos 3 torneos con todos estos fichajes, que fueron 14 contrataciones y fácilmente 12 de ellas fueron aciertos para Peláez, que lastimosamente no tuvo mucho tiempo como director deportivo en Cruz Azul. Si comparamos los últimos 3 fichajes que realizó a los primeros que trajo como director deportivo, hay una gran diferencia. Ya en el Apertura 2019, esos 3 fichajes venían del fútbol sudamericano. Recordemos que Peláez le gusta
fichar futbolistas probados en la Liga MX, por lo cual esos fichajes, que aparte llegaban por cantidades muy infladas, 8 millones por el ecuatoriano, 5 por el argentino y 7 por el paraguayo, números que ni siquiera un equipo europeo iba a pagar por esos 3 futbolistas que eran de buen nivel, pero no de esa cantidad. Comparémoslo con los primeros que llegaron, como Iván Marcone, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez. La verdad que el nivel de estos futbolistas, que ya estaban probados primordialmente en la Liga MX, a excepción de Iván Marcone, estos elementos dejan en visto que los Álvarez ya no estaban dejando trabajar en plenitud a Ricardo Peláez, que terminaría por aportar 10 futbolistas al plantel campeón del Guardianes 2021. ¿Será este el mayor número que un director deportivo le ha sumado a la máquina? Tendrás que ver esta serie de videos de los directores deportivos antes y después de Ricardo Peláez.